Señorita, malas noticias. Llegó el duque. Objetivo detectado. Protagonista, mantenga su rol. Maldita sea. Me esforcé por años y al fin tuve éxito. Pero morí de sobrecarga. Y al reencarnar me ató un sistema de flojera. No solo soy amante, y no puedo competir. No puedo esforzarme ni trabajar, o moriré de hambre. ¿Cómo puede ser justo esto? Dios mío, qué guapo, qué presencia. Cómo la dueña original se suicidó por el amor de Tomás Méndez. Si Leonardo, quien la salvó, es el que merece ser el amante. Pero yo no soy ella. Ella se enamoró a primera vista de Leonardo, pero lo abandonaron en esta finca y murió de una enfermedad. Y yo solo le obedeceré y haré dinero en silencio. Mis respetos, duque. Mariana Solís. A sus órdenes. Por 3 años serás mi amante. No tengo esposa, ni me casaré contigo. No tendrás que ir a eventos y nadie te causará problemas. 500 taeles al mes. No te faltará nada. Solo una cosa. En mis asuntos no te metas ni preguntes. No irás a la capital. En 3 años te devolveré tu contrato. Vaya, 500 taeles. Con el dinero no solo no me meteré, sino que a tu futura duquesa la cuidaré en su puerperio. ¿Quién habla? ¿Será ella? Yo no soy una mujer vanidosa. Solo estar a su lado, duque, me basta. Si tu dinero lo trajo el viento, no lo sé. Pero el mío, seguro el viento lo trajo de ti. ¡Qué demonios! Antes me golpeé la cabeza con la puerta. Tal vez estoy confundido. Oye, Leonardo, ¿no me oyes? Te estoy hablando. ¿Qué pasa? El emperador te arreglará un matrimonio. ¿Te hará casarte con esa princesa malcriada? Ya pensaste en una salida. ¿Por qué me golpeas? ¿Me estás insultando en tu mente? ¿Qué coño de insulto? ¿Yo insultarte? Te esperé tanto tiempo, estoy agotado. No serás tan cruel para tirarme a un lado, ¿verdad? Hablando de burros, recuerdo que una vez insististe en montar a uno y al final te pateó la cabeza. ¿Dejó secuelas? Como alucinaciones auditivas. Ah. Adrián, ¿quieres sacar mis secretos? ¿Acaso no descubrí tu secreto al dormir? Leonardito, ¿es para tanto? Lagre. Me largo. Gabo. Hace 2 años, la frontera estalló. La Casa Ducal envió 5 generales. Nuevo León ganó con menos hombres, pero de 50.000 de la Guardia Duarte, solo quedaron 500. Después fui ascendido a Duque de la Frontera, y la Guardia volvió a 50.000. Y ahora tienen la intención de reclutar a mi ejército. Estoy de luto, y me esperan con este truco. Juan Ríos. Señor. Propaga un rumor. ¿Por qué hay tanta gente en el palacio? Señorita, el duque la adora. El duque nunca busca mujeres. Nunca lo vi interesado en ninguna. Usted es la primera. Tranquila, señorita. El duque la quiere tanto que al terminar su luto, seguro la llevará al palacio como concubina. Muchas gracias, duque. En pleno luto, y ya tiene amante. Este pervertido no tiene vergüenza. Parece que la medicina surtió efecto. Le saludo, duque. Me inclino ante el dios de la fortuna. Que me haga rica de la noche a la mañana. Y que alcance la cima de la vida. Mi tío Leo es el mejor. Se atreve a matar. Mi tío Leo es el mejor. Se atreve a prender fuego. Mi tío Leo se atreve a bailar en la tumba del abuelo. Mi tío Leo se atreve a gritar en la tumba del abuelo. Y llorar. Este es Mateo, hijo de Lucas. Y estos dos son Santiago y Lucas, hijos de Santiago. Así que Leonardo tiene 2 hermanos. Si me da 500 taeles al mes, ¿sus cuñadas no vendrán a exigírmelos? No dijo nada. Seguro no dijo nada. Seguro fue una alucinación. Mis padres y hermanos fallecieron. Estos 3 niños vivirán aquí por un tiempo. Serás la encargada de revisar sus tareas diarias. Hola, Mateo. ¿Es tu mascota? ¿Cómo se llama? No tiene nombre. Puedes ponerle uno. Duque.
¿De verdad puedo ponerle nombre a este cordero? Como quieras. Entonces, se llamará Brocheta. ¿Qué es brocheta? Es una palabra de mi pueblo que significa bendición. Su mirada. ¿No notará que escondí en mi calcetín las 3 monedas que robé de un agujero de ratón? Tu sueldo al mes. Con todo lo que pasó, ¿cómo se atreve Ignacio Duarte en duelo a tener amante? Por cierto, señorita Mariana, esos 3 niños perdieron a sus padres de pequeños. En sus estudios, tal vez sean un poco difíciles de controlar. ¿Solo por no obedecer? Tengo mi método. ¿Quién es esa mujer? ¿Es la madrastra que nos buscó el tío Leo? Tal vez. No podemos quedarnos quietos. Tenemos que echar a esa mujer. Pero si hacemos eso, el tío Leo se enojará. Mateito, hazme un favor. Luego te llevaré a jugar. ¿Sí? ¡Sí! Ve al cuarto de enfrente y llora al ver a esa mujer. Si Lucía te pregunta, dile que te maltrató. Llora lo más fuerte que puedas. ¿Entendido? Sí. Mateíto. Tu hermana te mandó. Sí. ¿Quieres esto? Sí. Se llama Maxi. Mateito, ¿por qué no lloraste? Esa mujer, ¿qué te dijo? ¡Maxi! Dicen afuera que tienes un amante para rechazar la boda. Por eso lo haces. Sí. Siempre has sido sensato. Parece que el palacio presiona. Pero los Duartes son militares. Por el honor de la familia y la paz en casa. Luego, a esa chica o la casarás formalmente o dale una buena compensación y déjala ir. No la retengas. Entiendo, abuela. Duque, malas noticias. La princesa mayor llegó a la finca. Preparen los caballos. Sí. Solís, sal de ahí. Quiero ver qué clase de zorra eres para hechizar a mi querido Ignacio y esconderte en su luto. ¿Quién está afuera? Es la princesa Lina. ¿Princesa? Ni siquiera la conozco. ¿A qué vino a buscarme? Escuché que el emperador quiere casar a su hermana, la princesa mayor, con el duque. ¿Y qué dijo el duque? Claro que no aceptó. Jefe, ¿la princesa trae dinero? Protagonista, cálmate. Robar y matar arruinará tu imagen. Te caerá un rayo. Ya que está aquí, saliré a enfrentarla. Es muy hermosa. Oh, no, solo es medianamente linda. No está a la altura de Leonardo. Yo saludo a la princesa. Princesa, no he estado de buen humor. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Hace poco fui a la calle y vi a un comerciante del altiplano. Alababa a todos a la princesa del altiplano, de lo joven y hermosa que es y de su gran elegancia. Hablaba como si Nuevo León no tuviera una. Me dio mucha rabia y tuve una gran pelea con él. Y desde entonces sigo muy molesta. Pues ellos, yo. Pero al ver a la princesa, supe que no peleé en vano. Mire, la nobleza de nuestra princesa y su rostro de diosa. ¿En qué es inferior al altiplano? Esta princesa cree que tiene razón. ¿Verdad? Pero al ver a la princesa, me di cuenta de un gran problema. ¿Ah? ¿Qué problema? Es demasiado perfecta. No deja oportunidad a los demás. Ningún hombre del mundo es digno de usted. Sobre todo alguien como Leonardo. Un indigno que tiene amante en duelo. Si llegara a ser su consorte real, entonces, si la princesa sale a fiestas, sería una vergüenza. ¿Cómo va a ser posible? ¿Quién se cree que es Leonardo? Esta princesa ni lo considera digno. Qué sabia, princesa.
Mi plan de meses para rechazarla no supera las mentiras de esta mujer. Señorita, ¿está bien? ¡Qué susto! La princesa mayor estuvo aquí. Sí, pero ya se fue. Duque. La princesa fue muy ruda. Yo me asusté mucho. Oye tú, si tienes un poco de corazón, me darás un aumento ya. ¿Aún puedes escucharme? Qué interesante. ¿Qué te dijo la princesa? La llamó traidor, malnacido y tacaño. Ay, no pregunte más. Temo que al escuchar no lo soporté. ¡Qué ingenuo! Igual no te atreverías a confrontar a la princesa. Esta culpa no la cargo yo. Duque, tengo un favor que pedir. Temo que no sea oportuno, pero seré directa. Duque, quiero ir a casa a avisar que estoy bien. Regreso en 3 días. Mañana viene el maestro. Si antes del atardecer logras que esos dos terminen sus tareas, 100 taeles serán tu recompensa. No cuentan en los 500. Gracias, Duque. ¡Mío! ¡Mío! ¡Dámelo! ¡Mío! ¡No! ¡No! Por llegar tarde, copiarán 5 veces el texto. Señor Quiroz, hoy también soy su alumna. Trata a los demás como a extraños y no tendrás rencores al envejecer. No creas que escribiendo unas palabras vas a engañar al tío Leo. No es ciego. Estas palabras no las escribí para que las vea tu tío. Estas palabras es porque anteayer escribí al pueblo y me eché un cuento. Dije que conocía a unos niños prodigio que leen todo a su edad. Y como mañana regreso al pueblo, pensé que debía cumplir mi cuento. Pero ustedes no tienen esa habilidad, así que tendré que hacerlo yo misma. Entonces, pondré estas palabras frente a los del pueblo. Vaya, vaya. Mi padre, al verlo, agarrará a su hijo mayor y lo dará una paliza, y dirá: «Mira a los hijos de otros». ¡Sal! Duque, la tarea que me dio ya está terminada. ¡Paga, paga, paga! Hace días que no veo a la joven Solís. No está en el pueblo desde hace medio mes. ¿No se dieron cuenta? Ah, pero ¿a dónde iría? ¿A dónde más? A la fiesta de compromiso de Tomás Méndez, y fue a armar un escándalo. Por ella, el maestro Solís no da clases desde hace medio mes. ¿Es un hombre tan bueno? ¿Cómo pudo tener una hija tan descarada? ¡Qué desgracia! Se parece a su madre. Escuché que su madre parece. Su madre come gente. Vaya. Señorita Mariana, fuiste ausente medio mes. ¿De dónde vienes? Mi suegra hizo sopa de pollo. ¿Quieres que te sirva un tazón para darte fuerzas? Dilo otra vez. Tú, Javier, no hagas lío. Haz lo que te digo. Papá. Ay, niña mía. Te fuiste sin decirme nada. Ay, estos días. ¿Dormiste bien? ¿Comiste bien? Tranquilo, papá. ¿Alguien te molestó? Dímelo. Y yo me encargo. No. Perdón, papá. Te hice preocupar. Bien, a casa. A casa. ¿Qué hacen? No moleste a mi hija. ¿No fue Marianita quien nos mandó al patio? Por un asunto importante para el pueblo. Papá, Un noble de la ciudad central. le gustó el feng shui de nuestro pueblo. Y quería venir aquí, a comprar tierras para una academia. Todos saben que, si hay un licenciado en el pueblo, en 3 años, los impuestos a la tierra se reducirán en proporción. No es algo muy bueno. Pero hace poco, el noble vino a investigar en secreto y vio que nuestro pueblo no es decente. Así que se molestó mucho y quiere cancelar el plan. ¿Por qué? ¿Quién es la bocona que dijo que somos indecentes? Ay, bueno, doña Orquídea. No sé quién difundió los rumores de que mientras no estaba, fui tan descarada que me ofrecí a Tomás Méndez. El noble escuchó esas cosas y se enojó.
Hoy los reuní a todos aquí para averiguar si en nuestro pueblo hay una chismosa. Esta tarea mejor se la dejo a la más querida de nuestro pueblo, doña Orquídea. ¡Mujer descarada! ¡Cierra esa boca! Entonces nuestro pueblo no tiene oportunidad. En ese momento estaba muy enojada y no me rendí. Así que fui a la ciudad central a rogarle. Me mojé bajo la lluvia y me enfermé gravemente. Por suerte, al final el noble aceptó mi petición. Pero con una condición. ¿Qué? ¿Qué condición? Debo ir a la casa del noble a ser sirvienta 3 años. ¿Qué? ¿Qué sirvienta? Mariana, ¿estás loca? Marianita, habla con sinceridad. ¿Te metiste en algún lío? Papá, mi cumpleaños se acerca. Marianita, lo recuerdo. Este año cumples 15. Lo que quieras, te lo compraré. Papá es un erudito. Hablar de dinero es burdar. Mejor, dame el título de licenciado. ¿Título de licenciado? Yo. Espera, papá. Mira esto. Esta letra. La escribió un niño de 7. ¿7? Eso es imposible. Son hijos de una familia de prestigio. Claro que no se comparan con niños comunes. Si lo conseguí, es porque me contrataron. Por 3 años no iré a la casa de un noble como sirvienta, sino a supervisar sus estudios. ¿Cómo es posible? Pero tú dijiste que es de una familia de prestigio. ¿Cómo es que? Es gracias a que estos años, papá, por tu excelente educación y crianza, el noble pensó que soy muy culta y me hizo una excepción. Y pensé, siendo solo un estudiante novato, lograste criar una hija tan brillante. ¿Y si logras ser licenciado y bachiller, no sería mejor? Sí, así es. Por cierto, hay un libro que te traeré la próxima vez. ¿Qué libro? Exámenes de 3 años, simulacros de 5. Protagonista. ¿Acaso planeas abrir tu propia academia? No olvides que en 3 años no puedes emprender. Claro que no, la academia es del noble. Pero el duque de la frontera no lo sabe. ¿Quién te dijo que Ignacio Duarte es mi noble? Jefe, tú eres mi noble. Eres mi Dios. Tercero, ¿estás en casa? El tercero, ¿estás en casa? El tercero. ¿Estás en casa? Marianita, los que hablaban a espaldas ya los encontré. Haz con ellos lo que quieras. Pero sobre la escuela, ¿podemos hablarlo de nuevo? No. Para la escuela, van a obligar a mi hija a ser una sirvienta. Papá, si es para el pueblo, estoy dispuesta. Mariana, abre la puerta. No te quedes callada. Sal de ahí ahora mismo. Sé muy bien que estás ahí adentro. Si tuviste el valor de robarme a mi hombre, ¿por qué no tienes el valor de abrir la puerta? ¡Abre la puerta! ¡Ah! Saludos, Su Alteza. Así que de verdad no estabas adentro. He estado de viaje estos días. Qué bien que volviste. Últimamente he estado aprendiendo música, pintura y a prepararte. Y no tengo compañía. ¿Te gustaría acompañarme? No creo que sea buena idea. Ay, Adrián no te va a impedir. ¿Cómo se atrevería un súbdito a no obedecer a la princesa? Duque, ya regresé. ¿Desde cuándo te volviste servidora de la princesa mayor? ¿Y tienes que ir al palacio a acompañarla a diario? ¿Estás envenenado? No. Es solo un poco de disfraz del duque. Menos mal. ¿Acaso sabes por qué te llamé al palacio tan deprisa? ¿No me llamó la princesa para acompañarla a estudiar? Ay, no. Quiero que me ayudes. Con mi hermano. ¿Su Majestad? Sí. Ay, olvídalo. Perdí la cabeza antes y le pedí a mi hermano que me casara con Ignacio. Ya redactaron el decreto, pero me arrepentí. Pronto vendrá y seguro me cuestionará. Eres muy elocuente.
Ayúdame luego a convencerlo. Pero yo... ¡Ay! Ya quería preguntarle. ¿Su repentina negativa fue por lo que le dije ese día? ¡Ay, no! ¡Claro que no! Lo admito, sí que me gusta un poco Adrián. Pero cuando dije que solo me casaría con él, fue por pura rabia. Es culpa de ese idiota de Gabriel. Él insistía en que yo era tan caprichosa que no me casaría. Señorita, nos vemos luego. Sí, señor. Prepara un carruaje, al oeste de la ciudad. Sí. Hueles muy bien hoy, señorita. Gabriel. Gabriel, ¿qué haces aquí? Te he estado buscando por mucho tiempo. ¿Y esta señorita? Ah, una pariente lejana. ¿Por qué nunca me habías hablado de ella? ¡Tú! ¡Ustedes! ¡Mentiroso! Señorita, no le haga caso. Lina, ¿me seguiste? Obedéceme. Llámame princesa. Ambos crecimos juntos. ¿Por qué yo no me caso y tú te acuestas con una belleza? Te lo advierto, Gabriel. Si te presentas con alguien, yo arruinaré la cita. Mientras yo no me case, tú también serás soltero. Bien. Igual soy hombre. Ya veremos. Si arruinas más mis citas o si yo arruino más tus fiestas. Tú. Por eso, de puro enojo, yo. Llega su majestad. Lina saluda a mi hermano. Lina, ¿sabes por qué he venido? Hermano. Lina se equivocó. Insolente. ¿Crees que un decreto se pide cuando quieres y lo ignoras a tu antojo? Hermano, no te enojes. Lina solo actuó por impulso. Además, ese decreto aún no lo he anunciado. Marianita dijo que casarme con el duque no me conviene. ¿Marianita? En tu palacio, ¿cuándo apareció este sirviente? Alza la cabeza. Majestad, sí creo que el duque y la princesa no son compatibles. No es sin motivo. Levántate. Mírame. Estos ojos se parecen tanto a los de Yolanda. Estos ojos se parecen mucho a los de Yolanda. ¿Qué? ¿También quieres usar los rumores de afuera? No es por los rumores. Solo creo que, antes de ordenar la boda, debería considerar primero a los 3 niños del palacio del duque. Esos 3 niños son hijos de héroes. Sus padres murieron en la guerra. He oído que el duque aún no se ha casado, por 2 razones. Primero, está de luto. Segundo, esos 3 niños son muy exclusivos. El hermana y cuñada del duque ya no están con nosotros. Esos 3 niños están destinados a ser adoptados por él. En otras palabras, la futura duquesa no la elige el duque, sino esos 3 niños. Solo me preocupa que, si la princesa se casa y no se lleva bien con ellos, el pueblo de fuera no pensará que los niños son malos, sino que creerá que la princesa los maltrata. En este caso, será difícil no cuestionar cuál fue la verdadera intención de su majestad al ordenar la boda. Sí, hermano. A esos 3 niños también los he visto. No me quieren, y yo menos a ellos. Entonces, ¿quieres decir, sirviente, que yo, el emperador que no se retracta, retire mi orden? ¿Retirar la orden ahora daña su dignidad, o que el pueblo sospeche luego arruina su reputación? Yo creo que su majestad ya lo decidió. El duque pide audiencia.
Señorita Mariana, el duque la espera en el carruaje. Protagonista, mantenga su papel. ¿El duque realmente vino por mí? ¡Duque! ¡Ya voy! ¿Viste al emperador al entrar? Fue casualidad. ¿Ah, sí? ¿Por qué escuché que su majestad te miró 3 veces? ¿También lo sabe, duque? Su majestad casi me desconfiaba. Si no hubieras aceptado la princesa mayor, esto no habría pasado. Es porque yo necesitaba ayuda de la princesa mayor. ¿Para qué la pediste? Quería usar su nombre para abrir una escuela en el pueblo de Los Perales. Y también pedirle que me consiguiera los exámenes de los últimos 3 años. ¿Por qué no me pediste a mí? Es porque temía que el duque se negara. Si no fuera porque tu cabeza es de hierro y no se lava, ¿crees que iría a buscar a la princesa? Ni me lo pediste. ¿Cómo sabes que me negaría? ¿Entonces el duque acepta? No lo sé. Pídemelo. ¿Escucho? Quisiera pedirle ayuda al duque. Sin sinceridad. Duque, tengo un problema y le pido ayuda. ¡Qué falso! Duque, tu débil, indefensa y pobre amante tiene un problema. Tengo mucho miedo. ¿Me puede ayudar? Por favor, por favor. No deberías volver al palacio. Mi hermano te llamará a servirle. Ya debí haberlo notado. Esos ojos tuyos se parecen a mi difunta cuñada. ¿Cómo iba a no notarlo? Sobre mis estudios, no te preocupes. Me ayudaste muchísimo. Como hermana, te acepto. ¿Tienes algún deseo? Como princesa, puedo cumplirlo. No hace falta. En nombre de Marianita, gracias, princesa. Adrián, te lo pregunto por última vez. ¿Me vas a casar o no? Como ve, princesa, ya amo a otra. Si no quieres, yo tampoco quiero casarme contigo. Pronto tendré mi propia residencia. Ven a visitarme. Duque, lo que te pedí, aún no aceptas. Sal. ¿A mí? ¿Por qué quieres abrir una escuela? ¿Y por qué buscas exámenes pasados? Mi padre es maestro. Quiero que vuelva a examinarse. Pero, si se va, los niños no tendrán profesor. Nuestro pueblo es pequeño, y los maestros no vienen. Y los exámenes los busqué para que practiquen. Perdón, duque. ¿Por qué estás nerviosa? No esperaba que el duque se quedara a comer. Estoy muy feliz. Me distraje. Los libros que pediste llegarán en 3 días. ¿Cuándo empieza la escuela? Mientras antes, mejor. Ya encontré a los obreros. ¿Tu padre sabe que eres mi amante? Mi padre y mi hermana aún no saben que soy tu amante. Por favor, guarda el secreto. En fin, cuando pasen los 3 años, me llevaré el dinero y volveré a mi pueblo. Buscaré a un joven atento y tierno. Cada quien por su lado, y cada quien por su camino. ¡Alto! Mariana Solís, sal. Ni en la finca he visto un atuendo tan fino. Te maquillas al volver. Seguro quieres llevar mi dinero a buscar a un galán. Hoy vuelvo a casa. Lo sabe, duque. ¿Por qué me detiene a mitad de camino? ¿A qué vas de regreso? A construir una escuela. ¿Segura que es para la escuela y no para ver a otro? ¿Qué dice, duque? A quien más quiero ver, ¿no es a usted? Entonces, al volver, ¿cómo lo explicarás en casa? Les dije que soy sirvienta de un noble. ¿Acaso una sirvienta se viste así?
¡Arre! Mi niña, Papá. ¿por qué estás cocinando? ¿Acaso ese mocoso de Javier te molesto? No, papá. Ven, ven. No, yo puedo sola. Don Leo. Mi niña, sal primero. Mi hija me dijo que don Leo la cuida. Le agradezco. Como su padre, no tengo grandes aspiraciones. Solo quiero su bienestar. Mi hija es muy mimada. Yo la consentí. Si don Leo no la soporta, envíela de vuelta. No la moleste en su casa. ¿Tío Solís? ¿Ha estado en la capital imperial? Me encantaría. Lástima que no pasé el examen. No fue mi destino. Siento que el tío Solís me da la sensación de haberlo visto antes. ¿Qué tal, Duque? Pon menos sal en la comida. Está muy salada. Duque, yo quiero quedarme con mi papá. Mañana volveré sola. Vuelva usted primero. Cuando se vaya podré ir a pasear al pueblo. Está bien. Gracias, Duque. Entonces me retiro. Duque, pronto será mi cumpleaños. Mi padre tomó el examen. Los resultados saldrán pronto. Quisiera pedirle permiso para ir a casa. Es tu ceremonia de 15, ¿no? Yo también iré. ¿El Duque también? Gracias por su amabilidad. Me siento muy honrada. ¿Acaso este tipo ya se calmó? Es mi ceremonia de 15, no es un sitio para atrapar infieles. Si te atreves a arruinarlo, te romperé la cabeza. ¿Estás feliz? Sí, muy feliz. Te alegras muy pronto. Solo iré para revisar la obra del colegio. La ceremonia de 15 es solo peinarme y ponerme ropa nueva. ¿Cómo podría hacer gastar a la princesa mayor? Ay, señorita, ser mayor de edad es un gran evento. La princesa mayor espera que tras la ceremonia la lleve a su nueva residencia. ¿La princesa realmente salió del palacio? Así es. Marianita, al fin regresaste. Estos días te he estado buscando. ¿Acaso por el compromiso sigues enojada conmigo? Ay, fui imprudente. Eres tan madura. Aunque me enoje, no me contestas. ¿Cómo estarías enojada? ¿Por qué no? Marianita, mis padres nunca te aprobaron. Y me presentaron a muchas chicas ricas. Pero resistí la presión y las rechacé. Tú y mi padre son eruditos. ¿Quieres estar con la hija de un erudito? Es obvio que en tu carrera se complementarían. ¿Por qué tus padres no aceptan? ¿Acaso no quieren que te vaya bien y no quieren que sigas estudiando? ¿O acaso no entienden tus ideales y ambiciones? ¿No saben lo que realmente quieres? Marianita, espérame. Voy a cancelar el compromiso. Escuché que el tío Solís participó en el examen. ¿Cómo le fue? Sí, papá. ¿Ya salieron los resultados? ¡Ya salieron! ¡Primero! Se nota que el tío Solís tiene un gran talento. No es para tanto. Gracias al duque por conseguir los exámenes. Solo resolví más ejercicios y obtuve algunas ideas. Duque, mañana hay un banquete en el pueblo. Será muy ruidoso. ¿Por qué no se lleva a los 3 jóvenes y se va primero? Seguro no quieres mañana en el banquete pasar vergüenza frente a todos. Pero los detalles de la academia aún no se han terminado. Pero... Mariana. ¿Primo? Tomás Méndez fue a romper el compromiso y dijo que te casará. Y le abrió la cabeza a don Gutiérrez. Ahora está en la cárcel y exige verte. Herir a alguien y ser encarcelado no le deja un antecedente. Así no podrá presentar los exámenes. Claro, su carrera está arruinada. Primo, dile esto por mí. No iré a verte. Dile que reflexiono a diario. ¿Acaso le di demasiada confianza? ¿Acaso fui muy amable? Si sigue molestando, le pedaré. Ve. Bien. Explícame esto.
Ese Tomás Méndez, ¿qué fue eso? Duque. Como yo no he visto el mundo, confundí a Tomás Méndez con mi amor. Hasta que vi al duque supe qué es el amor verdadero. En mi corazón solo hay al duque. Por favor, solo pienso en tu dinero. No me obligues a decirte cosas románticas. Entonces, ahora que lo sabes, ¿sabes qué hacer? Sí, ya lo sé. Siéntate. ¿Ah? Es de día. Esto no está en el acuerdo. Quiero decir que siga arreglando la cama. Aunque no soy tu hija, espero que protejas a Esteban y que Javier triunfe. Yo no importo. Protagonista, ¿no cree que su madre no es cualquiera? Los Solís vinieron huyendo. ¿Y si eran de una familia rica? ¿Eres de alta tecnología? ¿No puedes investigar? En un lugar donde la información se transmite de boca en boca, es inútil. Vamos, sí. ¿Don Leo es un general que ha ido a la guerra? Sí. Con eso basta. ¿Quieres servir bajo su mando? Está de luto, al menos un año sin asuntos de la corte. ¿De luto? Un año es justo. Me da tiempo para entrenar. Vamos. Primer peinado. Cultiva virtud, palabra y gracia. Segundo peinado. Sé amable, humilde y respetuosa. Tercer peinado. Sé modesta y digna. Ceremonia concluida. ¡A comer! ¡Bien! ¡A comer! ¡A comer! Si no quieres pasar vergüenza, no vayas a la comida. ¿Comer en su pueblo es peligroso? Podría ahogarse con la comida. Hermana Mariana, ¡qué mala eres! ¿Qué pasa? ¿Por qué no le avisaste antes al tío Leo que en la comida había... Oh. ¿Hablas de la banda? Invitar a una banda a la comida. ¿No es costumbre en Nuevo León? Los demás tocan instrumentos finos, pero en su pueblo tocan trompeta. Al tío Leo lo invitaron a tocar. Quitó la tela y resultó ser una trompeta. Todos lo miraban fijamente. El tío Leo no tuvo opción y le pidió a Lucita que lo ayudara. ¿Lucas sabe tocar la trompeta? Un poco. Y resultó que tocó una marcha fúnebre. Casi lleva al pueblo entero al otro mundo. ¿Sabes cómo se llama esto? Señorita Mariana, la residencia de la princesa ya está lista. Me envió a invitarla a pasar. Hoy en día, Mateo me sigue mucho. Santiago y Lucas están en la academia. Temo que si me voy, el duque se enoje. ¿Por qué no lleva a Mateo con usted? Hagamos esto. Ve y dile a la princesa que avise al duque. Si él acepta, iré de inmediato. Bien. Doña Consuelo, malas noticias. La princesa Lina vino. Dijo que llevará al amante del duque a su residencia. ¿Ah? Esto. Ve a traerla. Mateito sigue con ella. Sí. Señorita, ahí está el cuarto del duque. No se acerque. Nunca deja que nadie entre. ¿Por qué? Eso no lo sé. Prohibido. Va. No me interesa. Vamos. Vamos a jugar a otro lado. Sí. No mojemos su lugar prohibido.
¿Por qué estás aquí? Llegó muy rápido. Quería avisarte, pero ya llegó. Tiene una cama enorme y no la presume, y hasta evita que entren. ¿Qué le pasa al arrogante duque? ¿Se da vergüenza? Cuando Gabriel se reía hasta rodar por el suelo, ¿ella solo pensaba en presumir? ¿De qué tiene que presumir? Si fuera posible, también querría una cama normal. Pero mi viejo vicio de dar vueltas me ha acompañado hasta ahora. Responde a mi pregunta. ¿Por qué estás aquí? Doña Consuelo me trajo. No sé por qué. Si no hay más, duque, me retiro. Espera a que pare. Escuché que la princesa mayor te invitó a su residencia. ¿Puedo ir? No. Ah, Por su mudanza, invitará a muchos jóvenes nobles. Si invita a Mariana, no es una cena, es un casting. mañana yo regreso a la finca. Si te aburres, ¿puedes salir? ¿De verdad? Ve después de cenar. Este lugar está bien decorado. Ahí se ve ideal para un restaurante. Es divertido. ¿Te gusta? ¡Me gusta! ¡Gracias! Duque, estoy cansada. Vamos a casa. Bien. Don 9. ¿Y ella? Soy la señorita Salís. Saludos, don 9. Oh, duque de la frontera, tu bella dama escondida. Se lleva bien con los niños. ¿Tienes miedo de...? ¿Quién no teme al emperador actual? Además, hace poco entré al palacio disfrazada de eunuco. Si me descubren. ¿No pensaste que por lo del palacio yo arreglaría las cosas? ¿En tus ojos soy tan débil que no puedo hacer algo tan simple? Ah, sí, sí. Rico y guapo. Siempre tienes razón. Duque, solo no quiero que piensen en que soy una simple adorno, una carda. Es obvio que es un trato mutuo. En 3 años terminamos. ¿Por qué discutimos como una pareja? Mariana, tú... no sabes cómo consolarme. Ya, Duque. Duque. Todo es mi culpa. Ya. No te enojes. Me duele verte así. No te enojes, señor de la fortuna. Puedes discutir, pero no juegues con mi dinero. Mariana, no tienes ningún arrepentimiento. Ya basta. Sisides. No tendré piedad. Duque, ¿ya la entiendes? Mariana. Insolente. Duque, estoy cansada. Es malo madrugar. Descansa pronto. ¡Vengan! ¡Agua! ¡Fría!
¿El duque aún no se levanta? Parece que anoche se bañó en agua fría. Aún no. Duque. Duque. Después del desayuno, Juan Ríos te llevará a la finca. Por su voz parece que ya se levantó. Actúa como una novia recién casada. ¿Qué hace escondido en su cuarto? Entonces me regreso a la finca. Ya me voy. Me llevo otro. Mariana, sirve el té. ¿Qué pasa? ¿Por un solo beso pasas de duque autoritario a un caprichoso? Si te beso una vez más, ¿acaso vas a volar? Mariana, ¿no tienes nada que decirme? Duque, la última vez en el palacio lo ofendí. Al volver, me reflexioné mucho. No me atrevo a hablar. En la mañana tomo yaogulán, al mediodía nido de golondrina y a veces un rico hotpot. Me baño con frijoles de la reina y todos los días me arreglo muy bien. Y no cambiaré. ¿No te da mucha rabia? ¿Qué pasa, Duque? Nada. Solo quería preguntarte, ¿cómo está Mateito? Mateo está muy bien. Solo que siempre me llama mamá. Entonces, ¿aceptarías ser su madre? Ay, sobre esto, ¿no debería el duque hablar con su futura esposa? ¿Por qué me pregunta a mí? ¿Tanto quieres que me case? ¿Qué quieres decir? ¿Que el duque se case no es lo más natural? Ya tienes la cama lista. ¿No quieres con tu esposa hacerlo de un extremo a otro sin repetir? Esa cama es... Te advierto, mejor no lo cuentes. Entendido. Vamos, compré un jardín en el pueblo. Contraté a unos músicos guapos. A escuchar. Vamos. Malas noticias. Don Leo, creo que hoy vi a tu amante. Lina y ella tienen en el jardín muchos galanes. Preparen los caballos. Mariana Solís, ¿a dónde fuiste antes? Este tipo sí que puso un espía cerca de mí. Qué rudo, Duque. Me asustaste. Si no me tratas bien, no te soltaré. Y te besaré. Suéltame, insolente. Que no, tú. Mariana Solís. Regreso al palacio. Haré ayuno 3 días. Señorita, ayer por alguna razón, la princesa peleó con el heredero Quintana y lo pateó al río. ¿Qué? La vez que te llevé al jardín a escuchar música, ese imbécil de Gabriel se lo contó a Leonardo. Y entonces Leonardo me puso vigilantes. Me enojé y discutí con él. Pero solo quería asustarlo. No esperaba. Ay, Marianita querida, ¿qué hago ahora? ¿Qué dijo el médico real? Dijo que ya tenía un coágulo en el cerebro. Es un problema de hace años. Antes no era nada grave, pero al caer al agua, el problema empeoró. Él es de la familia de la antigua reina madre, don Florencio. Lo siento, les causé tantos problemas. Haré que mi hermano llame al mejor médico real para revisarlo. Todos saben cómo es mi hijo. Lo saben muy bien. Seguro fue él quien provocó a la princesa. Pero de niño, Gabriel recibió un golpe en la cabeza y le dejó un coágulo. Si es posible, esperamos que la princesa busque un experto en acupuntura. ¿Quién era esa joven? Es amiga de la princesa. Y también es... mi amada. El heredero se ha estabilizado.
En menos de 1 hora ya despertará. ¡Qué bien! Gabriel, vine a... Gabo. ¡Insolente! ¿Qué haces? ¡Suéltala ya! Gabriel. Madre. ¿Y Lina? ¡Insolente! ¡Aún nombres a la princesa! ¿Acaso no te rendirás hasta morir? ¿Eh? Padre. Madre. Me casaré con Lina. ¿Qué dijiste? ¿Qué te pasa? Qué triste destino. Mi hermano elegirá a mi consorte real. ¿Consorte real? Si debes casarte con alguien, hay 4 opciones. ¿Cuáles son? La primera es alguien que te gusta, pero que no siente lo mismo. La segunda es alguien que te gusta, pero que no te gusta. La tercera es alguien que te gusta y a quien también le gustas. La cuarta es un títere. ¿Qué es un títere? Un títere es alguien que puedes controlar. Le pones reglas y firmas un acuerdo. Un acuerdo prenupcial. Escuché que el heredero Quintana despertó. ¿Cómo se recupera? Majestad, mi hijo va mejorando. ¿El matrimonio de Gabriel ya está decidido? Aún no. Ya que aún no hay compromiso, entonces yo le concederé un matrimonio. Majestad. Entonces le concedo la princesa Lina. Que elijan fecha. Papá, ¿mi mamá es de la capital imperial? No. ¿Por qué la pregunta de repente, mi niña? Porque en la casa de don Leo hay una señora mayor que dice que me parezco a una amiga suya. Y una amiga mía dice que mis ojos se parecen a los de su difunta cuñada. Tu madre no es de la capital imperial. ¿Y si fuera de una gran familia, una señorita perdida? Tu madre sí es una señorita. Pero su hogar no está en la capital de Nuevo León. En cuanto a ¿quién te pareces? Tal vez se refieran a otra persona. Aún no estoy seguro. Esteban Solís, Villa Esperanza. Este estilo se parece mucho a ese hombre. ¿No murió hace mucho tiempo? ¿Dice el primer ministro que es Esteban Suárez? Pero el incendio. Quiero verlo vivo o su cadáver. Rápido. Manda a Nuevo León. Investiga bien los orígenes de este Esteban Solís. Sí. Mi niña, ven a ver si adelgazaste. No. Pero lo hará su hijo. Come a tiempo. Sí, papá. Papá, ya. Mejor preocúpate por otra cosa. Mocoso. Te metes en todo. Siéntate. Ve a comprarle a tu hermana sus antojitos. Mi niña, cuéntame. En la casa de don Leo, ¿qué hacías? ¿Prometes no enojarte, papá? Dime. Al principio, en la casa de don Leo, vigilaba a los jóvenes. Pero luego solo quedó Mateo. Don Leo me dejó quedarme para acompañarlo. Como vivía en las afueras, se corrió el rumor de que soy la amante de don Leo. Ay, ya sé
que papá me entiende y confía en mí, ¿verdad? Además, soñé que papá llegará a ser un gran oficial. ¿Cómo podría ser la amante de alguien? Lo que digan afuera, no puedo evitarlo. Basta. Quiero ver a don Leo. Don Leo. Señor Solís. Mi niña, sal primero. ¡Qué caos! Que te cuide Dios. En mi primera batalla obtuve este botín. Esto. De Bezara sacaste de la batalla. Sí. Este amuleto de la familia Urbina. El emblema del heredero de la familia Urbina. Al venir, pregunté al señor Kioz. Y supe que don Leo es un duque de la corte. Con razón pude llevar a Javier al cuartel. Perdón. No lo dije antes, por temor a que usted y los aldeanos se sorprendieran. El duque salvó a mi hija y la llevó a su palacio. Debería ser yo, como su padre, quien le agradezca. Esto. Lléveselo. El duque me desea éxito y un gran futuro. ¿No cree que un hombre como usted, tener una hija amante, es inapropiado? No sé si este regalo es un felicito o una burla. ¡Qué padre! ¡Qué ironía tan fina! Es increíble. Ya lo sabe todo. Es inapropiado. Debería pedir su mano para que se case conmigo en el palacio ducal. ¿Qué? Oye, ¿no te parece mal? Te casas con ella, sí. ¿Por qué? Por ser de buena familia y tener poder. Exacto. Si no fuera por tu dinero, ¿qué me darías? ¿Tu edad? ¿O que por cualquier cosa te metes en agua fría? Cuidado con la infertilidad, amigo. Sí. Tiene razón. Quiero casarme con ella por mi poder. No dejaré que otro hombre la seduzca y la ciegue. ¿Quieres casarte con mi hija? ¿Ella acepta? Si no acepta ahora, no significa que no lo haga. Yo solo quería preguntar. ¿Tiene hambre? Ven aquí, hija. La clásica elección. Te apoyo. Mi niña, dime. ¿Vuelves a casa con papá? ¿O te quedas aquí, en el palacio del duque? Lo siento. Mi niña, ¿ya no quieres a papá? No es así, papá. Ya te lo había dicho. La verdadera razón por la que me quedo en la casa Duarte. Me parezco a la antigua reina madre. Y por error entré al Palacio Real. Y su majestad se fijó en mí. Pero el duque me ayudó a salir de ahí. Si tengo que elegir entre ir al palacio o ser confundida con una amante, prefiero quedarme en la finca. Mi hija se parece a la antigua reina madre. Don Florencio, de la familia de la reina madre, también cree que Marianita se parece a su esposa. ¿Y esa señora? ¿Cuántos años tiene? Fue la esposa de infancia de don Florencio. Tiene más de 70. Ya envié a alguien a investigar sobre la familia Flores. Si necesita algo, en un momento le enviaré a alguien. Entonces, gracias, duque. Ay, papá. ¿De quién estaban hablando? Si no me equivoco, debe ser mi hermana mayor. Más de 70. Perdida hace años. ¿Hermana mayor? ¿Usted bebía mucho? Más de 70. Podría ser tu abuela. Doña Florencia es la bisabuela de la antigua reina madre. Siendo así, entonces estaría en la misma generación que sus abuelos. Y sería su tía abuela. Esto es una maldita locura.
Llegó el duque. El sobre. Mi hermana mayor se perdió de niña. La buscamos en vano. La segunda era muy enfermiza. Murió muy joven. Mi madre buscó remedios caseros. Y a sus 50 y tantos años, me dio a luz. Señor Solís, ¿conoce a doña Florencia? Si no me equivoco, esta señora debe ser mi hermana mayor. Espero que el duque guarde el secreto. Entonces, el estatus de Mariana Solís. Ese año con las manos en los bolsillos, no sabía lo que era un rival. Si el mocoso del trono se atreve a meterme en su cabeza, primero tendrá que aguantar mi puñetazo. Entonces, me retiro por ahora. Bien. ¿Qué pasa, mi niña? Creo que este diseño es algo especial. Papá, ¿de dónde salió esto? El duque me lo dio. Esto... ¿De dónde salió este pingüino chibi? Jefe, ¿en este mundo hay otro viajero del tiempo? ¡Qué locura! Este pingüino de jade se ve que tiene años. Pero si el viajero sigue vivo, seguro es mucho mayor que tú. ¿Te gusta, mi niña? Solo creo que este diseño es especial. Me da curiosidad. Si te gusta, quédatelo. Pero debes guardarlo bien. ¿No que no te agrada el duque? ¿Por qué me pides guardar lo que me dio? Porque esa cosa es un recuerdo de tu madre. ¿Mi madre? ¿Quiere decir que esta cosa la dejó mi madre? Entonces, mi madre, Estela Urbina, ¿era ese viajero del tiempo? Gabriel, ¿qué quieres exactamente? Cuando caí al agua, ¿llevaste al amante de Leonardo a la casa del Marqués de la Paz? Sí. ¿Ese día, don Florencio también estaba presente? Así es. Entonces, don Florencio, quiere ver a la señorita Mariana a solas. Pero sin el permiso de Leonardo, nadie puede verla sin una excusa válida. Entonces, ¿quieres que lleve a Marianita? ¿A la familia Flores? De paso. Solo de paso. Los Flores son familia de la antigua reina madre. Ir de visita es muy normal. Solo llévala de paso. Ya basta. No lo decido yo. Marianita querida es persona, no un objeto. No se lleva a alguien así de fácil. Si eres capaz, deja que la señorita Mariana acepte por ella misma. ¿Pero qué cosas? Hoy no tengo otra intención. Es que la otra vez, al ver a la señorita Mariana, sentí que se parece mucho a mi difunta esposa. A mi esposa no sabía mucho de su pasado. Luego supe que tenía un hermano. Todos decían que murió. Lo busqué mucho, hasta que vi a la señorita Mariana. Espera. Si es que el padre de Marianita es su cuñado, ¿acaso Marianita de repente se convierte en mi tía abuela? ¿Ah? ¡Qué broma! Tú... ¿Eres de verdad mi tía abuela? ¿Y qué si lo soy? ¿Y qué si no? ¿Acaso dejo de ser yo? Sí, sigues siendo tú, pero te convertiste en mi tía abuela. No debí traerte. Es culpa de ese idiota de Gabriel. Por insistir en dar el mensaje de don Florencio. Desde lejos, deja de echarle la culpa a él. Pesa mucho. Sigue siendo hermosa. ¿Tu amiga alguna vez te ha hablado de Ignacio? ¿Hablar? ¿Y qué? ¿Y qué si no lo hace? Claro, para que Leonardito se calme. Solo estoy comprometido, no soy un santo. No tengo tantas lecciones que dar. Solo quiero saber si a Ignacio
Le gusta un poco. ¿Que le guste un poco? ¿Qué significa eso? Eres muy interesante. Gabriel, ¿qué tramas ahora? Antes, Ignacia estaba de luto. Y mantenían distancia. Eso casi lo entiendo. Pero es la amante de Adrián. Desde que terminó el luto, no ha pasado nada. ¿No te parece raro? Seguro es problema de tu amigo. ¿Cómo va a ser problema de mi amiga? ¿Tu amiga no tiene la culpa? Claro que no. Ya salieron las notas de tu hermano, ¿no? ¿Y bien? Seguro le fue muy bien, ¿no? Claro. Primer lugar. ¿En serio? Entonces, ¿tu hermano no va a ser funcionario? ¿Y tu estatus no va a subir muchísimo? Oye, tú y Ignacio, ¿qué pasa con Ignacio y yo? Si somos de la misma clase, ¿podemos casarnos? Oye, fue Gabriel quien me preguntó anoche. ¿Acaso Ignacio de verdad se enamoró de ti? Es cierto que frente a mi padre me pidió en matrimonio. ¿Casarte? ¿Para que seas la duquesa? No lo sé, pero algo es seguro. En mi rostro, sí le interesa. ¿Y tú qué sientes por él? Yo me intereso por su dinero. Me interesa más. Tómate. Escuché que Javiercito aprobó el examen. Se prepara en la ciudad central. ¿Estás seguro? No lo creo. Hará lo mejor. Tenía un cuñado. También era erudito. Era muy joven, pero muy talentoso. Lástima que murió tan joven. Sí, es una lástima. Todos decían que murió. Pero yo no lo creo. Sin embargo, este asunto en mi corazón se volvió una obsesión. Este asunto, en realidad, solo no lo acepto. Mi esposa, por causa de alguien que nunca conocí, hizo un gran sacrificio. Ahora lo he aceptado. Si vive o no, ya no importa. Entonces, ¿mi cuñado no piensa reconocerme? Señorita Mariana, mi amo la llama. Mis respetos, Majestad. Lina se casa mañana. Está algo ansiosa. ¿Podrías ir al palacio a acompañarla? Yo solo soy una simple amante. Para esto debo preguntarle al duque. ¿Una simple amante? Tienes mucha osadía. Habla. ¿Qué relación tienes con la antigua Marianita? ¿Qué relación tienes? Desde que llegué a la capital, ya he escuchado a varias personas decir que me parezco a otra. No sé, para su majestad, ¿a quién me parezco? Esos ojos no mienten. Te pregunto, el año pasado, ¿alguien te mandó al palacio? Señorita Solís, te aconsejo que pienses bien. Si te equivocas, pagarás con tu linaje. Si mi linaje incluye a la familia de la antigua reina madre, los Flores. ¡Insolente! Marianita, eres mayor. ¿Cómo es que hiciste enojar al menor? No olvides que es su majestad. ¿Tía? ¿Tío? Ahora no sirve enojarte. Los Flores tenemos buenas noticias, que aún no anunciamos.
Hoy compartiré con Su Majestad esta alegría. Como saben, tenía un cuñado que no encontraba, pero lo hallé. Marianita es la hija de mi cuñado, mi propia sobrina. Por su linaje, para Su Majestad, es su tía abuela. Esto, ¿cómo es posible? ¿Acaso se equivoca, abuelo? Seguro. Mírala. La cara de esta niña es igual a la de mi mujer cuando era joven. Marianita, apresúrate a pedirle perdón a Su Majestad. Hablé sin pensar antes, y lo ofendí. Espero que me perdone. No importa. Pero se equivocó en algo. El año pasado entré al palacio no por orden de nadie, sino que la princesa mayor me invitó en persona. Lina te invitó, como amante del duque, a entrar al palacio para que rechazara su boda. En vez de rechazarla, mejor diría que la princesa mayor aprovechó la ocasión para entender su corazón. Qué elocuente. Y es la tía de Yolanda. Ser amante del duque ¿no es absurdo? Qué absurdo. Mira, en estos días llamaré a ese chico, Ignacio, para darle una lección, y que pronto se case con ella. ¿Ah? Duque, don Florencio lo llama. Entendido. Retírate. Escuché que Lina mencionó que tu amante es de mucha jerarquía. ¿Acaso usa don Florencio para presionarte? Lo que no debes decir, no lo digas. Te juro que guardaré el secreto. Solo nosotros lo sabemos. Después de todo, somos esposos. Si no nos casamos, no seremos esposos. Celoso. ¡Largo! Me largo. Gabo. Los peces aquí son especiales. Pruebe con esto. Mocoso. La última vez me dijiste, ¿quién era Marianita para ti? ¿Quién más podría ser? Una simple empleada. Solo una trabajadora. En mi vida pasada servía al capital. Y en esta, al sistema de misiones. Destinada a trabajar por siempre. Mi amada. Vaya. Ya me promocionó a amada. Parece que este chico de verdad le gusta esta cara. ¿Tu amada? Pero Marianita es mi sobrina. ¿Planeas casarte con ella? ¿O la vas a dejar así? Jefe, ¿no dijiste que mi misión era ser amante 3 años? ¿Cómo ahora soy la tía del emperador? Calabozo. ¿Cómo salgo? No importa. El duque de la frontera actuará. Don Florencio, el requisito para casarse, ¿no es que se amemos? O sea que Marianita no te quiere. Espera. Si no te quiere, ¿por qué es tu amante? Solo es un trato. Mi sobrina cayó al agua el año pasado y casi pierde la vida. El duque la salvó. Luego supo que el duque necesitaba un amante para evitar un matrimonio, para agradecerle, así que... ¡Qué necia! Eres una joven. Tu honor es muy importante. Leonardito, sobre esto tiene sus motivos, así que no te culpo. Pero tienes que encontrar una forma de salvar el honor de Marianita. En el futuro tiene que casarse bien. ¿Eh? Entendido.
Mariana. Te lo devuelvo. Duque, aún no pasan 3 años. ¿Por qué me devuelves mi contrato antes? Ambos sabemos que en el fondo no piensas así. Recupera tu contrato. Recupera tu libertad. ¿No deberías estar feliz? Gracias por clavarme un puñal. Que otros sean un obstáculo, está bien. Pero tú también te metes. Si tienes tanto tiempo, mejor sé villano. Novios. Primera reverencia. Segunda reverencia. Padre, ¿tiene algo que decir? No. Me senté mucho. Me duele la espalda. Me estiro. Sigan. Reverencia mutua. ¿Cuándo terminará? Me duele el cuello. Ya casi. Ten cuidado. Que no se caiga la corona. A la alcoba. ¿Qué haces? Coopera. No te muevas. Se caerá. Bien. Protagonista, despierta. Duque de la Frontera detectado. Está cerca. Cállate, qué fastidio. Señorita, nadie está hablando. ¿Está borracha? Señorita, no estoy borracha. Te digo algo. El maldito jefe Ramírez me robó el mérito. Y encima me hace la vida imposible. Cuando vuelva, le clavaré un alfiler. Duque, Mariana. la señorita está borracha. ¿Cómo dejaste que bebiera tanto? Duque, yo... Agua. ¿Te sientes mejor? Tú, aléjate de mí. Mi mamá dijo que no juegue con idiotas. Es contagioso. Esta mujer cuando se emborracha muestra su verdadera cara. Mariana, abre los ojos y mira bien quién soy. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy? ¿No dice en tu árbol genealógico? Da igual. Te lo investigo. ¿Y mi celular? Mariana. Despertaste. Duque. Anoche, ¿acaso le causé muchos problemas? Sí, bastante. No estoy loco, ni escucho voces. Esta mujer solo finge. Jefe. Anoche me electrocutaste. Protagonista, recuerda no romper tu imagen. ¡Qué rabia! ¿Por qué sigues aquí? ¿Te quedas esta noche? Hay gente escuchando afuera. Tonight tienes que cooperar. Para que se vayan. ¿Cómo cooperar? Que grites. Ese tipo de sonidos raros. ¿Sabes cómo? ¿Sonidos raros? Entonces te haré una prueba. Bien. Dime, quiero escuchar.
Vengan. Gracias por venir hoy. Vengan. ¡Salud! Señor, malas noticias. Pelean en la alcoba. Los gritos de la princesa se escuchan aquí. Señor. Señor. Despierte, señor. Lina. Marianita, querida. ¿Por qué tardaste tanto? Te ves muy bien hoy. ¿Algunos invitados pelearon por ti? ¿Pelear por mí? ¿No es mejor verlos a ustedes pelear como fieras? ¿Qué? ¿Pelear como fieras? Entonces, ¿por qué gritabas? Es por culpa de este. Dijo que afuera hay ancianas escuchando. Me pidió actuar, pero no sabía cómo. Así que estaba practicando. ¿Practicaste bien? No vuelvas a practicar. Antes te devolví tu documento para que terminaras los 3 años y fueras libre. Pero te negaste a irte. ¿Por qué? Duque, usted echó a mi hombre. Perdí mi corazón. ¿Qué voy a hacer? Si me pregunta, me voy a enamorar. ¿Ah, sí? Entonces elige una fecha y casémonos. ¿Qué diablos hice anoche? Abre bien los ojos y mira quién soy. ¿Y tú quién eres? ¿Quién soy? ¿No está en tu árbol genealógico? Está bien. Te lo investigo. ¿Y mi celular? Mariana. Mariana. Jefe, ¿Planeta Feliz todavía tiene mi ubicación? Protagonista, no bromees. Piensa en algo rápido y salva la cara. Solo es mi lado que adora al duque. El duque no tiene que forzarse. En la gran ciudad, chicas como yo hay muchas. Si el duque respondiera a todas, no sería... ¿Adorar al duque es reaccionar así? A estas horas, ¿acaso estás en celo o enloquecido? El año pasado, alguien murió en mis manos. Se acercó a mí por su verdadero amo, para robar secretos. Creía que no lo sabía, así que la dejé a mi lado, solo para que viera cómo iba a morir. Entonces, ¿la boda sigue en pie? Ya se dio cuenta de que fingía. Duque, ¿tiene tanta prisa por casarse? ¿El duque ha pensado en mí? No tengo familia ni influencia. En la boda real, fui por la princesa. Si me caso con el duque ahora, aunque demuestre lealtad, tendré que soportar muchas críticas y desprecios. Duque, seguro no le gustaría tener una duquesa siempre triste. Entonces, cuando se acaricie con otra, de puro enojo, moriré. Solo le daré al Panteón Duarte un nuevo altar. Entonces, ¿qué quieres? Duque, mejor sigo siendo tu amante. Si de verdad quiere casarse conmigo, tendrá que darme un estatus acorde, ¿no? Javier dijo que quiere ser general. Te hablo de matrimonio,
Y tú de negocios. Duque. Ya que me trató así hace un momento, ¿por qué no acepta, por favor? Mariana Solís, mejor asegúrate de que hoy dices la verdad. Es la verdad. Totalmente. ¿El consorte real te acompañó? Sí. Ya casi me cansa. Todo el día hablando sin parar. En ese sentido, es mucho mejor de Ignacio. Ay. Pero Marianita querida, pronto serás libre. Al volver a casa escuché que hay revuelta en la frontera sur. Las tropas ya pidieron refuerzos al palacio. Creo que mi hermano seguro enviará a la Guardia Duarte. ¿Estás seguro? Tu petición la pruebo. Tienes 3 días. ¿Podrás reunir a las tropas? Sí. Bien. Te deseo, estimado Duarte, que pacifiques la frontera occidental y vuelvas victorioso. Gracias, Majestad. Duque. ¿No tienes que ir al cuartel hoy? Vine a despedirme. ¿Despedirte? ¿Viajará lejos? A la guerra. Lo sabía. Este es mi pequeño regalo. El rojo da suerte. La flor roja es una bendición. Que vuelva victorioso. Las velas que no pusimos en el festival, ¿me acompañarías a poner una? Mi deseo es que el duque vuelva a salvo. ¿Y el suyo? Lo sabrás más adelante. Si logro volver con vida. Hace frío. Regresa. Regresa. ¿Qué quieren? El primer ministro Cruz me pidió darte un mensaje. Si quieres que tu hija esté a salvo, vuelve a tu pueblo de los Perales, a ser un maestro pobre. Si no, el día que apruebes, tu hija morirá en el campo. Camina. Papá. Ya no pudieran aguantar. Vienen a buscarme tan pronto. Esteban Solís, Villa Esperanza. Su estilo es idéntico al de ese hombre. ¿No murió hace mucho tiempo? Se refiere al... Esteban Suárez. Pero aquel incendio... Quiero verlo vivo, su cadáver. ¡Rápido! Envíen a Nuevo León y averigüen bien los antecedentes de este Esteban Solís. ¡Sí! Protagonista. En este momento tienes que animarte. No te rindas. Tu vida importa. ¿Qué prisa hay? Tranquilo. Ven y desátame. Y tráeme unos fideos de caracol. Un fideos de caracol. ¿Qué es ese olor? Esa mujer. ¿Acaso se cagó ahí adentro? Vamos a ver. Ya. Yo no voy. Oye, tú adentro. Habla si no estás muerta. Miau. ¡Qué peste! ¿Qué es ese olor? Protagonista. ¿Y ahora? ¿Harás algo grande? Tu protagonista es muy educada. Hablar es mejor que pelear. Busca un megáfono. Un megáfono. Oye, ¿podemos charlar?
¡Puerto del Sur! ¡Puerto del Sur! ¡Fábrica de cuero del Sur quebró! ¡El maldito dueño! ¡Don Aurelio se gastó todo! ¡Dejó 350 millones de deudas! ¡Y se fugó con la cuñada! Disculpen, me equivoqué. Hermana menor, al fin te veo. ¿Hermana? Vamos. Papá. Mi niña, déjame verte. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Qué hacen aquí? ¿Y don Florencio? Su Majestad ya sospecha. ¿Qué sospecha su Majestad? ¿De qué hablan? ¿Y estos hombres de negro? ¿Qué está pasando? Tu padre es el famoso de antaño, Esteban Suárez. ¿Ah? De joven, ofendí a Erbil don Javier Cruz. Es muy poderoso y cruel. Me vi obligado a fingir mi muerte y ocultar mi identidad. Ahora él ya descubrió mi paradero. Seguro no lo dejará pasar. Los involucré a todos. ¿Qué cosas dices? El gran maestre es brillante y triunfará en el examen. No se preocupe por lo demás. No creo que el perro Cruz pueda llegar hasta su Majestad. Ganar es ganar. Pero con su Majestad será más difícil. Temo que don Javier Cruz secuestró a Mariana, no para impedir tu examen, sino para que su Majestad desconfíe. Hace más de 10 años, oí que el emperador Justino es muy desconfiado. Debo quitarle de las dudas de que alguien del altiplano del norte, que se ocultó por años y vino a Nuevo León a buscar una carrera. Te presento. Él es tu hermano mayor, Ricardo León, y tu hermano menor, Doctor Quiroz. Mi niña, te he contado todo esto no para presumir, sino para que en el futuro, al salir, tengas cuidado. Alguien con malas intenciones me busca, y es muy probable que te ataque a ti. Papá, sobre las dudas del emperador, tengo un plan. ¿Cuál? Papá, tranquilo, solo vaya al examen. Majestad. Un libro que circula en la ciudad. El primer ministro Esteban Suárez, a los 16 años, murió en un incendio accidental. El dios de la muerte lo perdonó, dándole una oportunidad para renacer en Nuevo León, en un desconocido y pobre estudiante, Esteban Solís. Tras renacer, perdió su poder, fue humillado, vivió en un perroqueo y comió con cerdos. Luego, una amable y bella esposa lo salvó. Tuvieron 2 hijos. Al morir, su alma se unió a un pincel, acompañándolo cada noche. Al final, le devolvió su poder, para su revancha, matando en el examen. ¿De dónde salió esto? ¿Quién lo escribió? Majestad. Dicen que es el sabio de las nubes. ¿El sabio de las nubes? ¿Quién es? Dicen que la señorita Mariana tiene un hermano, llamado Javier Solís. El año pasado se unió al duque de la Frontera y marchó a la frontera occidental. Entonces, el sabio de las nubes es Mariana Solís. Elina y Mariana Solís, vengan mañana al palacio. Sí. Solo ella debe venir. Sí. Mis respetos, Majestad. El sabio de las nubes. Levántate. Gracias, Majestad. Ese libro
que causó sensación. ¿Lo escribiste tú? ¿Esteban Suárez? En efecto, es mi padre, que vive en el Perrerío. Tonterías. En Nuevo León se permite que los escritores usen a figuras destacadas como inspiración, pero la ficción tiene sus límites. Escrita sobre el gran ministro del altiplano, ¿no tenéis causar problemas? Con el talento de mi padre, si triunfa en el examen final, ganará el gran triple corona. ¿Acaso su majestad cree que su talento es inferior al del gran ministro del altiplano? ¿Qué sabes tú? No soy experta, y de verdad no entiendo de grandes cosas, pero he escuchado una frase. ¿Qué frase? Un malvado sin gran talento no puede arruinar un país. Un hombre talentoso, si obedece a un hombre justo, puede ser de gran ayuda al país. Ya sea Esteban Solís o Esteban Suárez, su talento es solo una espada afilada. Si juzgas su pasado y lo dejas oxidar, o si la sacas del funda para brillar, depende de su majestad y de su decisión. Princesa. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto pánico? Princesa, señorita Mariana, la Guardia Duarte regresó. Pero... Mariana, soy ciego, no sordo. Duque, le duele. Duele mucho. Sopla un poco. Duque, debe tomar medicina. No se sopla. Ni lo has probado. ¿Cómo sabes que no se sopla? Pues... ¿lo intentó? Mariana. Lo que me diste, no lo perdí. Esta flor roja presenció de cerca la majestad del duque. Al ir a la guerra con el duque, debería adorarse y enmarcarse. Mariana, ya estoy ciego. Hoy no hablamos de dinero, ¿sí? ¿De qué quiere hablar, duque? De algo que no sé. Como en estos meses de guerra, ¿qué has estado haciendo? Duque, déjeme pensar. Jefe, genera de inmediato un informe del amante durante la ausencia del duque. Desde que el duque se fue, he mencionado al duque un total de... ¿cuántas veces? Casi 100 veces. Comparado al año pasado, casi se duplicó. Una vez al día. ¿Siempre hablas de mí? Claro. Me enorgullece el duque. ¿Y qué más? Y lo que piensas de día, sueñas de noche. Aparte de hablar del duque de día, por las noches también lo sueño. ¿Qué soñaste de mí? Soñé con la majestad del duque al regresar victorioso. Pero yo lo extrañé tanto, que lo que hice ya casi no lo recuerdo. ¿Solo quieres saber si te puse los cuernos? Mi ética de amante te demostrará que si haces algo, lo haces bien. De ética contractual, yo sí tengo. Esto es profesionalismo. Mariana, tengo hambre. Entonces, ¿le preparo algo? No hace falta. Ya que me extrañaste tanto, deja eso para los sirvientes. Hay muchas formas de insultar mi cocina. Duque, hace viento. Yo lo ayudo a entrar. Duque Q. Duque, cuidado. Mariana. Yo también te extrañé. Duque, desde que está ciego, ¿cómo se come? Normalmente no como, a menos que alguien me dé.
Entonces yo le daré. ¿No le causará demasiado trabajo? Para nada. Me encanta el trabajo. Venga, abre. Ayer en Palacio, Su Majestad me dio un premio. No pedí nada más, solo pedí oro y joyas. Si Su Majestad se entera de que al duque le gusta el dinero, ¿no le parecerá mal? Un súbdito que ama el dinero es mejor que uno que ama el poder. Le da más tranquilidad. Además, si no tuviera dinero, ¿cómo me casaría con la duquesa? Tiene sentido. El duque piensa a largo plazo. Fui muy superficial. Venga. Mejor volver a tu gran cama. Duque. Despertó. Volvamos al palacio mañana. ¿Al palacio? ¿Por qué? La princesa está embarazada. En el primer trimestre tiene malestar. No puedo dejarla sola, pero tampoco puedo dejar al duque solo. Así que la mejor opción es volver al palacio. ¿Qué dijiste? ¿La princesa está embarazada? Sí, el médico del palacio lo descubrió hace 2 días. Seguro es una mentira. Ese médico no puede quedarse. Al que le da miedo que su amigo sufra, pero también le da miedo que conduzca un Range Rover, eres tú. Duque, sugiero que mejor respetemos un poco el diagnóstico. Duque, traje a Dr. Quiroz. Bien. Me retiro entonces. Siéntese, doctor. Me pregunto, doctor, ¿en qué clínica trabaja? ¡Dios mío! ¡Qué desastre! Escuché que la señorita Mariana fue al templo a rezar y te pidió un amuleto. Y aún así te lastimaste los ojos. Mi pobre Leonardito. ¿Te duele? Gabo, ¿quieres morir? Aún insulta. No es grave. Oye, dijiste amuleto. ¿Qué amuleto? Dios. La señorita Mariana no dijo. La princesa dijo uno para Javier y otro para Ignacio. ¿Acaso fue para algún don nadie? ¿Qué decía? Ah, sí. La princesa está embarazada. Pocos lo saben. Como estás enfermo, te aviso antes. No olvides venir a la fiesta y dar tu regalo. ¿Cómo se embarazó? Esto. ¿Tienes que describir los detalles? Claro. Se casaron por conveniencia. Lo firmaron por escrito. ¿Y ya está embarazada? Sospecho mucho que tú te aprovechaste. Yo no me aproveché. Es que... Respiramos un aroma por error. Ella se me acercó. Eso no se aprende. Mateo, estuve muy preocupada por el duque. Escuché que recuperó la vista, así que vine a verte. Mariana. Aquí estoy. Volvamos a empezar. Primero a este mocoso. Échenlo. El tío Leo me maltrata. El duque acaba de ver. Y ya preparó esto para mí. Me conmueve. Hoy es la noche de las estrellas. No soy el duque de la frontera, solo Leonardo, y tú no eres mi amante, eres Mariana. Hay cosas que siempre quise decir, pero no encontré el momento ideal. Esta noche, perdona mi atrevimiento. A los 5 años, con mucha firmeza elegí pelear, no por el legado familiar, sino para cumplir mi sueño de héroe. A los 14, con mucha firmeza elegí ir a la guerra con mi familia. Ya no fue para cumplir mi sueño de héroe, sino para proteger las tierras de Nuevo León y defender a su pueblo. Y ahora, quiero con firmeza elegir a alguien, no por el legado familiar, ni por tener herederos. Solo quiero darle
todo el tiempo que me queda para estar con ella. Mariana, que Adrián te gusta. Quiero que lo sepas. Solo te lo digo. No es un aviso, ni una pregunta. No tienes que responder. Hace tiempo que no cazo. Entonces el duque caza, y yo me encargo de recoger la presa. En esta época temo que haya cazadores en el bosque. Podrías recibir una flecha perdida. Espérame aquí. Volveré pronto. Bien. ¡No! ¡No! A ver si huyes. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Y bien? Tal vez preparen para lo peor. La hermana menor no despertará. Padre. Gran maestro. Malas noticias. La princesa mayor, no sé cómo, se enteró de lo de la señorita y tuvo un parto prematuro. Mariana. Puedes dejarme. Pero podrías no esconderte tan lejos. Ya no puedo encontrarte. Ah, ya la sé. Ah, yo. Hallaras de los puntos de estos 2 años. Ah, ya la sé. Ah, hallaras de los puntos de estos 2 años. Hallaras de los puntos con otros sistemas. Todos con otros sistemas. Por nutrientes. No sé cuánto durará. Hallaras de los puntos de estos 2 años. No sé cuánto durará si se acaban. La misión fallará. Yo también iré. La misión fallará. Yo también iré. Don Leo, si vienes de repente, ¿acaso la señorita Mariana mejoró? ¿Cuál fue el templo al que Mariana fue a pedir un amuleto de protección? Adrián luchó toda su vida por su país, familia y pueblo. Ahora quiere proteger a otra. Si el Buda escucha, que el resto de mi vida cargue con el dolor y la sangre, para que ella esté a salvo y feliz. Maestro, ¿el Buda podrá escuchar mis plegarias? Amitabha. ¿Que el tal de Altiplano se case con mi hermana? Es una broma. Mejor que se case con el duque. Al menos él es un veterano. Mató a muchos. Tal vez le dé suerte. ¿Qué tonterías estás diciendo? El futuro de la hermana menor depende de su propia decisión. Pues hazla despertar.
¿Acaso puede asentir? Gran maestro, ¿qué opina? Tío Solís, no hace falta. Quiero casarme con Mariana. Si despierta y no está de acuerdo, podrá divorciarse cuando quiera. Si no despierta, yo daré mi honor para protegerla y no me volveré a casar. Mariana, si no te despiertas pronto, ¿de verdad te casarás conmigo? Me ocultaron todo. ¿Se creen muy listos? ¿Por qué no despiertan a la hermana menor? Tienes mucho que ser. Si te lo decía, tendrías que volver. Hermana menor, te daré lo que dejó el maestro. Siempre lo quisiste. Ya lo ves. Despierta, ¿sí? ¿Cuándo lo dejó el maestro? ¿Por qué no lo sabía? No estabas en el valle. El maestro dijo que solo la viera la hermana menor. Pero ahora... ¿Y la carta? Dámela. Este año me esforcé muchísimo en ahorrar puntos. Al fin logré llegar al vencimiento del acuerdo, hasta este día. La misión de la protagonista está por fallar. Solo me quedan media hora antes de desvincularme de la protagonista. Mejor seré yo el malo. Cuando leas esta carta, significa que mamá logró traerte a este mundo. Seguro te preguntas por qué en un mundo tan desconocido hay alguien con tu mismo nombre y te parece igual. Seguro te has preguntado quién es Estela Urbina. Oramos muchas veces a Buda por si mamá no se casaba con tu papá. Qué bien sería. Dijiste que era alcohólico, abusivo e imperdonable. Así que, en el segundo universo, seguí estudiando. Luego, en el ámbito académico, tuve éxito, y por casualidad, tuve la oportunidad de entrar a este mundo y con el amor de mi vida tuve a otra versión tuya. Pero no imaginé que mis 2 hijas a cierta edad morirían en un accidente. Pero no imaginé que mis 2 hijas, por eso las uní en una. La única solución que se me ocurrió fue la única solución que se me ocurrió. Marianita, en este mundo habrá mucha gente que te amará. Olvida esos malos recuerdos. Imagina que mamá y tú tenemos la oportunidad de elegir otra vida. Jefe, ¿qué está pasando? Una boda. ¿Viaje en el tiempo de nuevo? El dinero que tenía en el sistema de misiones se duplicó y se convirtió en dinero real. Hermana menor. Hermana menor. ¿No estoy soñando? Hermana menor. ¿De verdad despertaste? ¿Estuve en coma? ¿De quién es esta boda? No importa. Deja que tu hermano te revise. Un año en coma. Y aún así despertaste como una persona normal. Parece que la hermana menor sin duda se convertirá en un mito médico. ¿Cuánto tiempo? ¿1 año? Sí. Ay. Si no hubieras estado tanto tiempo, el gran maestro no habría recurrido a desesperados y llamado al duque de la frontera para darte suerte. ¿El duque de la frontera para darme suerte? Señorita. ¡Papá! Mariana, tú estás viva. De verdad, estás viva. Mira, te dije que el ritual funcionaría. Mañana es tu boda y hoy despertaste. Mi niña, mañana es tu boda. Si no quieres. Fue mamá quien me trajo a este mundo. Y Leonardo.
Papá, ya sé qué hacer. Ay, iré a ver a Marianita al patio. Princesa, nuestra señorita. Ya lo sé, Marianita aún no despierta, no tienes que recordármelo. Bienvenida, Su Alteza. Bienvenida, Su Alteza. Pájaro tonto. No gritas cuando debes, y cuando no debes, saltas de un lado a otro. Cuando se case Marianita, yo misma te haré estofado. ¿Quién tiene el valor de hacer estofado a mi pájaro? Ah, es mi princesa. Entonces no pasa nada. Marianita. Yo. ¿No me he equivocado de lugar? Marianita. Me asustaste mucho. Pensé que tú... Ay, no importa. Mira, estoy perfectamente bien. Solo dormí un poco más de la cuenta. Marianita. Alguien te esperó rezando a los dioses y rogó con sangre. Tal vez hasta el cielo se conmovió. Pero ya es muy tarde. El palanquín ya casi llega. ¿Por qué aún no te arreglas? Marianita, si ya lo tienes decidido, no importa lo que hagas, yo te apoyaré. Hay muchos hombres en el mundo. No necesitamos a él. Llegó el palanquín ducal. Marianita, ¿de verdad te vas? Mariana. Marianita. No te vayas. No me dejes. Hola, soy Mariana Solís, pero no la Mariana que conoces. Creo que necesitamos conocernos de nuevo. El tiempo apremia. Para no retrasar la ceremonia, ¿bastará mediodía? Señores, lo siento, tendrán que esperar un poco más. En los últimos 2 años, ante el duque, siempre fui muy obediente. Ahora parezco otra persona. ¿No te extraña? ¿De qué? ¿Que seas otra persona? Por ejemplo, en los últimos 2 años, muchas de mis palabras y mis acciones fueron para complacerte, y te engañé. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, ante el duque, fui frágil y dependiente. Todo era fingido. O, por ejemplo, cuando dije que me gustaba y que lo amaba, no era sincera. ¿Y eso qué? Te engañé. ¿Y no te enojas? Me lo confesaste. ¿Por qué me enojaría? Así que eres un enamorado. Sí. Soy un enamorado. Duque, si te digo que al reencarnar, no tomé la sopa del olvido y recuerdo mi vida pasada, ¿me creería? Te creo. Entonces te contaré sobre mi vida pasada. Antes, tenía una madre joven y hermosa, pero no tuve un buen padre. Él bebía. Era violento. Nos golpeaba sin parar. Al crecer, fui a estudiar lejos. Un día, de repente, alguien me dijo que mi madre murió. Cuando volví a casa, descubrí que ese hombre, con un hacha,
destrozó su rostro por completo. Este año soñé que mi madre me dio muchas cosas. Tal vez en mi vida pasada perdí la fe en el amor. En esta vida, ella me dio a un buen hombre. A alguien tan rota como yo. ¿Aún quieres casarte? Quiero. Claro que quiero. Leonardito, eres un romántico. Soy un romántico. Yo también te contaré una historia. De niño, mi madre siempre quiso una niña. Así que me puso el nombre de Leonardito. Pero en ese entonces, soñaba que algún día me convertiría en un gran general. Odiaba ese nombre. Luego, me hice famoso en batalla. La puerta de los Duarte casi se rompió de tantos casamenteros. En ese entonces era arrogante, y no me interesaba nadie. Después, antes de poder casarme, llegó la guerra. Mis padres y mis hermanos murieron en batalla. Fue a partir de ese momento que mi carácter cambió. Pero hasta que te conocí. Muy animada, muy linda, muy rara. Siempre podía escuchar tu interior. Tú me hiciste calmar y olvidar la venganza. Hasta que te conocí, supe que en realidad muchas cosas no se logran solo siguiendo las reglas. Acabas de decir que lees mis pensamientos. ¿Por qué suena raro? Yo... no. Así que ya lo sabías, ¿verdad? Sabías que fingía. Tú también fingías. Qué pesado. Me hiciste parecer payasa. No lo eres. Qué linda. ¿En qué soy linda? En todo. Mariana. Casémonos. Sí. Cuando mi hija estaba en coma, el duque no hizo caso a los demás. Así aceptó este matrimonio. Es un favor a los Solís. Pero eso no significa que mi hija Anpentu que siempre se rebaje. Esta boda no es por gratitud. Es la elección de mi hija. Solo tengo un pedido. Desde hoy, quiero que mi hija sea tu igual. Que duerma si tiene sueño, coma si tiene hambre. Que sea como en su casa, sin mirar a los demás. Que sus alegrías y tristezas sean como en su casa y pueda expresarlas libremente. No porque cambie de estatus o de lugar, tenga que soportar humillaciones por nadie. Haré caso a sus palabras, suegro. Desde hoy, en el Palacio Ducal, cualquier vida que tenga Marianita, le prometo que será igual a la mía. Doña Consuelo, llegó la palanquín. Bien. Qué bien. Que entren los novios. Día bendito. Buena suerte. Rápido, rápido, los votos, los votos. Novios, primer saludo.
Segundo saludo. Saludo mutuo. Me pidieron preguntarte a qué cuarto irás. A la alcoba. Al cuarto de la broma. Espera. ¿Qué pasa? Habla claro. Qué misterioso. Solo creo que en la noche de bodas, Marianita podría asustarse. Así que quería preguntarte si hay alguna forma de que no le tema. Vaya, vaya. ¿Quién diría, Leonardito, que llegaría el día en que me pedirías ayuda? Gabo, habla con respeto. Sí. Depende de si quieres aprender. ¿Qué? Tengo un libro. No hace falta. Yo también lo vi. Qué novato. Si ya lo viste, ¿por qué te preocupas por ella? ¿Tienes miedo? Mi libro está en la residencia de la princesa. Voy a traértelo. Espérame. Ve. Primero que quede claro. Si te ayudo esta vez, tú también me ayudarás. ¿En qué te ayudaré? La verdad es que, aunque me casé antes, solo fue una vez. Y hasta ahora sigo en el patio exterior. Ay. Solo enséñame cómo conquistas a la señorita Mariana. Pásame tus trucos. ¡Rápido! ¿Qué tal? ¿Te atreves a complacer a tu duquesa? Vaya, vaya. Marianita. Buscaré una forma de que no temas. ¿De acuerdo? Espera. Hay algo que ayer quería decirte. Mi madre me dejó un espacio. Hay algo útil para ti. ¿Qué es? En 2 días. Te lo mostraré. Primer ministro. Esteban Suárez en Nuevo León fue el mejor. Con el duque Ignacio se unió por matrimonio. Su poder crece. Si Esteban Suárez Dide será para el altiplano una gran amenaza. Provoca problemas en la frontera. Para tener excusa de atacar, quiero que el emperador de Nuevo León no tenga tiempo. A ver quién puede protegerlo. Sí. Miren. Esta bestia mecánica parece no tener nada especial, pero sus extremidades son móviles. ¿Es divertido? Mariana, ¿para qué sirve esto? Cállate si no entiendes. ¿Entonces quieres decir que me apresure a estudiar la bestia mecánica y crear otros tipos diferentes? Sí. Pero mi madre solo me dejó un dibujo. Me preocupa si podrás hacerla resistente. ¡Superhéroe Max! Sí. Este es lo que te mencioné antes. Superhéroe Max. Es para ti. En realidad, hace unos días también le hablé a papá. Si logro dominar la bestia mecánica, entonces la Guardia Duarte. No solo la Guardia Duarte. También tú. Al hacer la bestia mecánica, no tendrás que ir a la batalla. Tranquila. Pronto estudiaré a fondo los dibujos de tu madre y la bestia mecánica.
tan rápido. En realidad, hace unos días, cuando me lo comentaste, ya había imaginado más o menos cómo sería la bestia mecánica. De hecho, en muchos libros viejos, más o menos, se mencionan estas cosas. ¿Así es un genio? General, ¿cuánto tiempo? Sin las bestias mecánicas, no habría perdido. Lástima. Tengo a un gran médico. Puedo llevarlo a curarse. Un general del altiplano no sirve a nadie. Trate bien a mi pueblo. Han estado separados por muchos días, ¿no? ¿No quieres? En mi casa llegaron cosas muy divertidas. ¿Quieres ir a verlas conmigo? No, no hace falta. Las cosas buenas de la princesa, que se las guarde ella. Ay, no seas tan formal conmigo. Te guardé una parte. Ven conmigo a probarlas. De verdad no, princesa. De verdad no. Ay, vamos. Gracias, princesa. De verdad no. Vamos. De verdad no. ¿Por qué no duermes a estas horas? Perdón, fui al palacio, me retrasé mucho. El emperador me dio muchos regalos. Te busco uno. Póntemelo. Sí. ¿Me queda bien? Sí. Solo la princesa espera a su segundo hijo. ¿Tienes que enojarte tanto? ¿Tanto quieres un hijo? ¿Quién quiere? Mira esos 3 mocosos. ¿Acaso me acerqué a alguno? Dilo si lo quieres. No me reiré de ti. No lo entenderías. ¿Qué no entendería? ¿No es solo el ego masculino? Yo fui quien primero le preguntó a Gabo. Dijo que él y la princesa solo lo hicieron una vez. Luego me preguntó a escondidas cómo complacer a su esposa. ¿Y ahora qué hace embarazada otra vez? Yo hice 10.000 lámparas, yo estudié los libros de dibujos, y al final, el que se envalentonó, ¿por qué resultó ser Gabo? Mejor deberías preocuparte de si tu amigo va a recibir una paliza. Ustedes dos, lárguense de mi vista. ¡Qué rabia! No quiero volver a verlos. Princesa, princesa, hay noticias del Palacio Ducal. Dicen que la duquesa también está embarazada. ¿De verdad? ¡Rápido! Quiero ver a Marianita querida. Vámonos ya. Princesa, despacio. ¿De verdad? Totalmente cierto. Vaya, duque. Eres muy capaz. Marianita querida, si de verdad esperas a una niña... Yo solo llevo un mes, y el pequeño Shen es así de grande. Entonces podríamos ser familia. ¿Y si es un niño? Pues... la próxima vida. Marianita y la princesa terminaron de dar a luz el mismo día. ¡Ya nació! ¡Es una niña! Seré padre. ¡Seré abuelo! Felicidades, consorte real. Mis felicitaciones. Otro niño.
Un niño es bueno. Un niño también es bueno. Vete, ve a ver a tu hijo. ¡Manzanas! ¡Manzanas glaseadas! ¡Vaya! ¡Manzanas! ¡Son mis favoritas! Obedece, no comas. Dañan los dientes. ¡No! ¡Quiero! Come una. Una, por favor.